Hola chicos, en este vídeo vamos a ver un caso particular de los ejercicios de dinámica que nos vamos a encontrar. Hasta ahora hemos trabajado siempre la posibilidad de que un objeto estuviera en movimiento siempre puramente en el eje horizontal, ¿vale? En el eje X, o que un objeto estuviera en movimiento, por ejemplo, en el eje vertical, ¿vale? Como decíamos, por ejemplo, un ascensor con una persona dentro y una cuerda que tira, ¿vale? Y veríamos un movimiento en el eje vertical, en el eje Y. Pues bien, en este vídeo vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el movimiento ocurre de manera inclinada, ¿vale? A esto se le suele llamar ejercicios normalmente de plano inclinado, porque es como si cogiéramos una cuesta, es decir, una superficie sólida sobre la cual se va a apoyar un objeto, pero que tiene una cierta inclinación. Entonces vamos a suponer que sea una caja cualquiera, ¿vale? Un objeto que simplemente yo apoyo y ya está. Partimos de la base de que yo tengo que saber cómo de inclinado está este plano, ¿vale? O sea, esto es un ángulo que yo debo conocer, ¿vale? Me lo deben decir, pues tienes un plano que está inclinado, por ejemplo, 30 grados, ¿vale? Aquí sí vamos a trabajar con grados, no con radianes, y va a ser todo bastante más sencillito, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes tienen ya unos conocimientos básicos de trigonometría. Pues bien, vamos a recordar cuál es esa fuerza que siempre se ejerce sobre cualquier objeto por el simple hecho de tener masa, que es, como bien saben, el peso. ¿Vale? El peso que lo voy a llamar P. Recuerden que el peso siempre lo calculamos como masa por gravedad y tendríamos un valor numérico el que sea, los kilogramos multiplicados por la gravedad. En el caso de la Tierra, 9,8. Pues bien, vamos a suponer, para poner el caso más sencillo, que no hubiera ninguna otra fuerza. Si ustedes ponen un objeto muy pesado en un plano muy inclinado, ¿ese objeto puede caer por esa pendiente? Sí puede caer, ¿vale? Y ese objeto a su vez no va a salir volando para arriba porque el peso está tirando hacia abajo. Pues bien, ¿por qué ocurre esto? Lo que ha ocurrido es que nosotros es como si hubiéramos cogido y hubiéramos girado los dos ejes, ¿vale? Vamos a suponer que yo tuviera aquí, voy a dibujarlo con estos colores para que sea más claro. Imagínense que antes, ¿vale? El eje X era horizontal, ¿vale? Lo había puesto aquí, vamos a ponerlo en amarillo, ¿vale? Pues ahora, al haber hecho esta elevación con el ángulo, ¿vale? Al haber subido la horizontal con los grados que me indique el ángulo, por ejemplo, 30 grados, lo que está ocurriendo va a ser que ahora el eje X es como si en vez de estar en horizontal estuviera inclinado, ¿vale? Como si lo hubiera pasado, en vez de estar aquí, lo hubiera elevado estos grados que me indican, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a su vez estamos acostumbrados a que el eje Y tiene que estar completamente perpendicular al eje X, ¿vale? Entonces, si el eje Y inicialmente podemos pensar que iba a estar así en la vertical, ¿vale? Lo que va a ocurrir en este caso es que de esa vertical ha rotado también, ¿vale? Porque ha rotado el eje Y y se ha quedado así, ¿vale? De manera que fíjense que así el eje X y el eje Y siguen formando una perpendicular entre sí, 90 grados entre sí, y lo único que hemos hecho es pasar de esta posición a esta posición. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Pues aplicándole unos grados a esto, que a su vez, ¿vale? Además de ser los grados que hemos inclinado el eje X, también son los grados que hemos inclinado el eje Y. Por lo tanto, si por ejemplo yo tuviera aquí la vertical, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí serían los mismos. Ahora vamos a poner el ejemplo sobre el dibujo que tenemos a la derecha, que yo creo que va a quedar más clarito, ¿vale? Entonces, como decíamos, si yo he rotado el eje horizontal alfa, imagínense esos grados, 30 grados, pues el eje vertical, que antes yo lo representaba con este peso, pues ahora lo he rotado también este alfa, ¿vale? Así fíjense que qué bien que ya conozco un ángulo que interfiere dentro de este esquema que tengo aquí. Entonces, ¿para qué estoy haciendo este esquema? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que quede más claro y podamos usar diferentes colores. Pues muy fácil, nosotros lo que vamos a hacer es descomponer el peso, ¿vale? El peso es una fuerza que si yo pusiera una luz, ¿vale? Una bombilla aquí y la proyectara hacia allá,
¿vale? Sería la sombra que hace este peso, esta fuerza de peso, sobre el eje Y, ¿vale? Es como si lo llevara así perfectamente hacia aquí hasta formar aquí un ángulo de 90 grados, ¿vale? Hasta esa extensión donde he conseguido llevar eso, eso será la extensión que tiene de ese peso su componente Y, ¿vale? Y va a pasar lo mismo con el eje X. Si yo pusiera en este caso ahora una bombilla aquí y la proyectara hacia allá, ¿vale? Lo que tendría sería que este peso proyecte una sombra sobre el eje X, que forma a su vez un ángulo de 90 grados aquí, perfecto. Y ahí estaría calculando, y de este modo estaría calculando la componente X del peso, que estaría proyectada sobre lo que ahora es para mí el eje X, ¿vale? Con su vectorcito. Entonces, fíjense que el dibujo parece que queda muy complicado, pero al final lo realmente importante que es, vamos a intentar sacarlo de aquí, a ver si somos capaces de verlo, que si el peso iba en lo que antes era vertical, ahora tiene dos vectores que lo forman. Fíjense que es lo contrario a hacer una suma, ¿vale? Nosotros en el tema anterior nos daban esta y nosotros sacábamos la resultante. Pues en este caso lo único que estamos haciendo es el proceso inverso. A nosotros nos dan una fuerza, peso, y nosotros estamos separándolo en dos fuerzas que lo forman, ¿vale? Y vamos a llamarla PY, la que está en lo que ahora es nuestro eje vertical, después de haberlo rotado, ¿vale? Por culpa del plano inclinado, ¿vale? Y aquí tendríamos la componente X, que sería la parte de esa fuerza que está en la horizontal. Lo que pasa es que nuestra X ahora no está horizontal del todo, sino está ligeramente rotada, como dijimos, por culpa precisamente de ese plano inclinado. Pues bien, vamos a ver ahora cómo se calcularían esas dos componentes, ¿vale? Ustedes se estarán dando cuenta de que ahora mismo aquí se está formando un triángulo rectángulo, del cual sabemos su ángulo, ¿vale? Entonces podemos fácilmente aplicar conocimientos de trigonometría, como si cogiéramos este triángulo de aquí, ¿vale? Si queremos a sacarlo de ahí y vamos a hacerlo así. Esto vamos a suponer que es el peso, esto vamos a suponer que es la componente Y del peso y este de aquí sería, este lado de aquí mide lo mismo que este de aquí, ¿vale? Así que sería la componente X del peso, sabiendo que este ángulo es 90 grados y conociendo también el valor de este ángulo de aquí, que dijimos que a su vez es el ángulo de inclinación de ese eje. Fíjense que es lo que se ha movido de estar en vertical a la nueva Y, ¿vale? De manera que es bastante sencillo. Pues bien, voy a intentar utilizar los mismos colores para que sea más sencillo, ¿vale? Suponiendo que tenemos este lado del triángulo, no lo conocemos, que sería PX, pero sí conocemos el ángulo, ustedes saben que el seno de ese ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿vale? De manera que es súper sencillo saber que la componente X del peso la podemos sacar multiplicando el peso por el seno del ángulo. Asimismo, de la misma manera podemos proceder con la componente Y, que es el otro cateto, ¿vale? Es el cateto que está, como pueden ver aquí, adyacente al ángulo, ¿vale? Así que podemos decir que el coseno de ese ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa de este triángulo. La hipotenusa de este triángulo, como bien verán, es el peso porque es el lado que queda opuesto al ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces aquí podríamos sacar fácilmente que el cálculo de la componente Y sería multiplicar P por el coseno del ángulo. Entonces esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente ya esto lo pueden mecanizar y pueden hacer que yo, teniendo una fuerza vertical y sabiendo que esa fuerza va a tener que descomponerse, saco, conociendo esa fuerza, porque yo o voy a conocer el peso o voy a conocer la masa para poder calcular el peso, ¿vale? Que esto ya lo hemos hecho María PS. Entonces de aquí se supone que yo sería capaz de sacar la componente X y la Y, y entonces ¿qué me quedaría en este dibujo? Pues imagínense que me quedaría solo lo que está pasando en el nuevo eje X y lo que está pasando en el nuevo eje Y.
y podría dibujar qué es lo que está ocurriendo esto en un ejercicio de dinámica, como en todos los casos que vimos en anteriores para la primera y la segunda ley. Por lo tanto, yo podría hacer lo que llevamos haciendo, como decía, este tiempo. Podemos ver qué es lo que pasa en el eje Y y decir en el eje Y qué fuerzas tengo. Pues mira, tengo una peso, componente del peso hacia abajo, y como el objeto no se está cayendo, yo tengo que asumir que es porque la superficie lo está soportando, ¿vale? Y va a haber una normal. Entonces yo sé que las dos fuerzas que intervienen van a ser la normal y también la componente Y, la componente vertical de este peso. Si me dice que no me dice nada con respecto al eje Y, ¿no? Sabemos que el objeto, como decíamos, ni se hunde ni sale volando, pues posiblemente lo que estará ocurriendo es que se aplique la primera ley de Newton, la normal y el peso sean iguales, podríamos calcular su valor, ¿vale? Y posiblemente que en el eje Y haya reposo, es decir, que el objeto verticalmente no se esté moviendo, ¿vale? Sin embargo, por otro lado, podemos ver qué es lo que ocurre en el eje X, ¿vale? El eje X ahora tenemos sobre todo esta fuerza que es la componente X del peso, ¿vale? En principio solo tengo esa fuerza. ¿Que me podrían decir que hay una fuerza hacia atrás? Sí, me podrían decir a lo mejor que hay un rozamiento, si lo queremos complicar un poquito. ¿Qué hace que el qué? Que cuando está este objeto deslizándose por aquí, cayendo, porque este peso está tirando de él y está cayendo, a lo mejor hay una fricción ahí que está poniéndolo un poquito más difícil, ¿vale? Pero vamos a suponer que no está igualado. Si estuviera igualado, el objeto no caería. El rozamiento es demasiado grande y eso quiere decir que el peso no es suficiente como para que este objeto se desplace por el plano inclinado. Esto pueden hacerlo con un ejemplo en casa, cogiendo una superficie, poniendo un objeto encima, y pueden ver que según le van dando más inclinación, el objeto llegará a un momento en que caerá, así como el objeto que tiene más peso o superficies que rozan menos, pues en principio caerán antes, ¿vale? Entonces vamos a suponer que tenemos esas dos fuerzas. Vamos a suponer que tenemos componente X y la fuerza de rozamiento, ¿vale? Si estas se igualaran, pues tendríamos la primera ley de Newton. Sería una posibilidad. Tal cual yo he hecho aquí el dibujo, no es lo que ocurre, ¿vale? Así que vamos a suponer en este caso que por lo tanto es la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque la resultante no da cero, ¿vale? La resultante, ¿qué sería? La resultante sería la fuerza que hace avanzar, que es la componente X del peso, menos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Y a su vez, gracias a la segunda ley de Newton, sé que esto es igual a m por a. Entonces, fíjense que a lo mejor yo podría saber cosas como cómo acelera el objeto conociendo el peso, del cual yo habré sacado la X, y conociendo el rozamiento, ¿vale? O qué rozamiento hace falta para que lleve una determinada aceleración. Como siempre, como en todos los ejercicios de dinámica, de estos 4 valores, normalmente yo voy a tener 3 y me van a preguntar por el cuarto de ellos, ¿vale? Así que aquí lo más importante es eso, tener en cuenta que como los ejes horizontal y vertical se han rotado, ¿vale? El movimiento que antes considerábamos horizontal ahora está rotado, pero vamos a seguir llamándolo eje X, y que a través de esto puede ocurrir un movimiento, ¿vale? Les podría poner otro ejemplo, que podría ser, por ejemplo, que viniera algo aquí y tiraras con un cable hacia arriba. Oye, pues si consigues tirar hacia arriba con un cable cuya tensión es una fuerza más grande que la que hace el peso hacia abajo, ¿hacia dónde va el objeto? Hacia arriba, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el caso, por ejemplo, de que la tensión, que es la fuerza que obliga al movimiento, menos la fuerza que lo impide, es m por a, porque esto es la resultante de las dos fuerzas que acabo de dibujar. O sea, siempre tener en cuenta que va a funcionar exactamente igual que los ejercicios anteriores de la primera y la segunda ley de Newton. Lo único que cuando veamos que hay un plano inclinado, pasos importantes. Este ángulo me lo van a dar y ese es el ángulo que además forma el peso, la fuerza teóricamente vertical. Esta sigue yendo hacia el centro de la Tierra de manera vertical y es el ángulo que forma con el nuevo eje Y, con el eje rotado, ¿vale? Mi segundo paso será calcular cómo se descompone esa fuerza en dos partes. ¿Para qué? Para poder hacer mi análisis como siempre del eje X y el eje Y por separado, igual que siempre, a pesar de que estos ejes ahora mismo estén
rotados, pero el comportamiento va a ser exactamente el mismo y el análisis, como pueden ver, va a ser exactamente el mismo. Pues nada, chicos, aquí una explicación un poquito más detallada de cómo hacer la descomposición de una fuerza en sus diferentes componentes X y Y aplicado al caso del plano inclinado para que lo puedan introducir en los ejercicios que hagamos de dinámica. Pues nada, chicos, nos vemos en clase.